Hola, buen día. Este video es para explicar cómo respaldar las bases de datos en Odoo manualmente, por supuesto para instancias on-premise. Entonces, en este video tengo aquí ya una instancia de Odoo 19 Community, pero realmente funciona exactamente igual para Community y para Enterprise. La diferencia obviamente es visual respecto a los módulos que vamos a tener. Entonces, supongamos que aquí tenemos nuestro Odoo 19, tenemos un montón de registro, tenemos datos y queremos pasarle un servidor de pruebas para probar ciertas funcionalidades o hacer configuraciones iniciales. Entonces, lo que vamos a hacer es ir a esta ruta que tenemos aquí, obviamente a nuestro servidor, nuestra IP normalmente, si tenemos un puerto, entonces irá IP, dos puntos puerto, y después vamos a acceder a la ruta que mencioné aquí, diagonal web, diagonal database, diagonal manager. Lo que nos va a dejar es una ventanita similar a esta que tenemos en pantalla, en donde tenemos el logotipo de Odoo, tenemos el listado de nuestras bases de datos en dado caso de que tengamos más, considerando que esto solo pasa en las instancias on-premise. Podemos tener varias instancias o varias bases de datos en una misma instancia on-premise, pero obviamente el servidor se ve influido por el rendimiento que pueda tener. Entonces, lo que yo voy a hacer aquí directamente, tengo aquí el nombre de mi base de datos, es darle clic en Backup. Ahora bien, aquí, antes de que se me pase, a la hora de crear una base de datos, la recomendación es que solamente tenga palabras y números y de preferencia en minúsculas y sin espacios. Esto porque el gestor de base de datos, al tener espacios, a veces no respalda las bases de datos correctamente o a veces no se pueden eliminar si llegan a tener símbolos. Entonces, hay que tener esa consideración. Entonces, lo que voy a hacer aquí es darle clic en Backup. Me va a pedir una master password. En este caso, pues yo lo tengo por aquí, ¿verdad? Pero pues justamente esto tendrá que ser proporcionado por el administrador del sistema, pues, o quien haya realizado la instalación del servidor. Normalmente esta contraseña debería de mantenerse bajo un uso restrictivo, es decir, muy pocas personas la van a conocer o la llegan a conocer. Aquí me dice el nombre de la base de datos, que pues es la que tengo yo actualmente. En el formato tenemos dos, el zip y el pgdump. El zip, la diferencia es que como vemos aquí puede incluir el file store, es decir, puede incluir todos los archivos que se han cargado en el sistema. Archivos no nos referimos a los archivos con los que funciona Odoo, sino archivos que se han cargado como imágenes, como videos, como fotografías y ese tipo de cosas, PDFs por ejemplo. Entonces, lo mejor para hacer un respaldo sencillo y mucho más rápido es utilizar el pgdump, pero eso no va a incluir los archivos, y de hecho aquí me dice without file store. Si queremos incluir o realizar una copia mucho más precisa, es mejor continuar con zip e incluir el file store. Ahora, esto va a tener dos vertientes. Si es una base de datos que pesa menos de 1 GB, va a funcionar sin ningún problema. Entonces, lo normal también es que para sistemas o para servidores que son de uso de pruebas, pues esta base de datos no llega a crecer tanto. Entonces, si fueran para servidores mucho más grandes, pues la recomendación ahí sí es utilizar pgdump. Y para servidores o para bases de datos que ya tienen 3 o 5 años, la recomendación es hacerlo con otras estrategias mucho más técnicas, a través de scripts, a través de shell o conectando por algún túnel de conexión privada. En este caso yo lo voy a dejar en zip porque pues tiene pocas semanas que tengo esta base de datos. Y aquí, por ejemplo, yo me equivoqué en la master password y me va a decir que pues está mal. Entonces directamente aquí no voy a poder. Ahora, yo lo que voy a hacer es buscar mi contraseña para que podamos obtener un respaldo. Entonces voy a ver cuál es mi contraseña. Y por aquí la tengo, por aquí la tengo guardada. Entonces, vamos a respaldar, le voy a dejar en zip y le voy a dejar en file store. Para que veamos, en este caso, esta base de datos, que si bien tiene varios módulos instalados, realmente no tiene tantos datos. La recomendación de mire, por ejemplo, aquí esta base de datos pesa 14 megas, realmente muy poquito, lo descargo casi inmediatamente. Una recomendación también de este tipo de respaldos es almacenarlos en algún medio externo. Al final de cuentas, los respaldos de base de datos pues son esos para tenerlos como sistema o como punto de recuperación, además de fecharlos a la fecha en la que estemos realizando el respaldo. Entonces ya lo tengo, ya tengo aquí mi respaldo, todo bien. Si yo quisiera eliminar esta base de datos, también me va a pedir la master password. Justamente por eso es que no hay que compartir esta master password. O en dado caso de que queramos duplicarla para hacer alguna prueba, como un tipo de prueba de preproducción, pues desde aquí la podemos hacer. Y me va a pedir lo mismo. Master password, aquí la pondré yo. Nombre de la nueva base de datos, le voy a poner pruebas, configuración. Y a lo mejor le pongo la fecha. Voy a poner hoy creo que es 24 de noviembre 2025.
y le puedo poner neutralize para mostrar que esta base de datos está neutralizada y que no tengo que, o que no se van a conservar los datos. Entonces con esto yo podría darle en duplicar y me creará una copia exacta para realizar cualquier prueba previa a la configuración del sistema o cómo establecer un punto de control. Entonces voy a cerrar, ahorita no lo quiero. Justamente aquí tenemos 3 botones en la parte inferior. Tenemos crear base de datos, que pues es el formulario que tenemos. Lo mismo, primero me pide la master password, nombre de la base de datos que le quiero yo poner, no sé, pruebas, control, email, le podría poner aquí admin, password admin, solamente como ejemplo. Aquí la diferencia a Odoo Online es que le puedo establecer específicamente el idioma que yo necesite y específicamente el país, en lugar de pues el catálogo que tiene en Odoo Online. Le puedo poner demo data y pues ya aquí contendré en continuar. Para restaurar la base de datos, pues aquí tenemos, y ahorita regresamos aquí a detalles, y tenemos para establecer una master password. El master password, aquí lo que me está diciendo es cambia la contraseña predeterminada que se haya establecido. Ahora, si se cambia esa contraseña, hay que guardarla muy bien, porque si queremos restaurar o crear o eliminar una base de datos que ya hemos establecido como pruebas, si no tenemos esa contraseña, no vamos a poder realizar estas acciones. Entonces, hay que tener mucho cuidado al cambiar la master password. Y también la última funcionalidad, pero pues, también una importante, es restaurar la base de datos. Supongamos que yo ya aquí tengo mi base de datos de prueba, ya estoy listo para comenzar a trabajar. Entonces, para cargar una nueva, o por ejemplo, si yo cargué una como punto de control o hice un respaldo como punto de control, le voy a dar clic aquí en Restore Database. Lo que me va a pedir, obviamente, es la master password otra vez para realizar transacciones de base de datos, por supuesto. Y me va a pedir el archivo. Como ya decía, para bases de datos que pesan, aquí lo tengo, para bases de datos que pesan entre 100 megas y 500 megas, esto va a funcionar perfectamente. Para bases de datos que empiezan a tener un control de entre 500 megas y algunos gigas, hay que realizar configuraciones al servidor, pero tampoco son tan complejas. Entonces, aquí sí recomiendo acercarse al administrador del servidor o al administrador del sistema, en dado caso de que queramos restaurar bases de datos de más de 500 megas. Esto principalmente porque se tiene que cargar al file store de Odoo y a veces hay limitaciones sobre el tamaño de los archivos que se pueden cargar directamente. Ahora, si tuviéramos un dominio, por ejemplo, mibasedatos.odoo.com o .midominio.com, hay que tener en cuenta otras consideraciones porque el servidor se puede encargar ciertos tamaños de base de datos. A veces se limita a 50 megas, a veces a 100, a veces a 500, a veces a algunos gigas, pero también esto depende directamente de la configuración del servidor. Recordemos que estamos tratando en una versión on-premise, es decir, una versión que está totalmente administrada por una persona del servidor y del sistema. Entonces aquí sí hay que tener muy en consideración eso. Entonces, aquí tenemos restaurar una base de datos, le pongo mi master password, le pongo mi archivo que lo cargó muy rápido y le vamos a poner checkpoint. Le voy a poner aquí, por ejemplo, mi empresa. Lo que yo suelo hacer y lo que yo recomiendo es ponerle una fecha sobre cuándo estamos realizando ese checkpoint. Entonces le pondré yo 2025. Ahora, en este caso le puedo yo poner un nombrezote de la base de datos porque no necesito acordarme de la base de datos porque Odoo mismo lo va a gestionar. Además de que mientras más claro sea, mejor voy a poder acceder, ¿verdad? Mejor voy a saber exactamente en dónde estoy accediendo. Le voy a poner que la neutralice y aquí me dice que pues es una copia. Es decir, si no estamos migrando de base de datos, simplemente es una copia, le dejamos aquí es una copia. El this database was moved se utiliza para otros objetivos que no vamos a estar viendo en este video. Con eso, le damos en continuar. Aquí me va a decir que pues va a tardar un poco en restaurarla dependiendo del tamaño de la base de datos. Pero en este caso, como es una base de datos que pesa pues unos pocos megas, como vimos aquí, 19 megas, va a tardar casi nada, un minuto. Entonces, ya le doy clic. Y aquí lo que me va a pedir es nuevamente mis accesos. Aquí vemos que en base de datos, como ya detecta que tengo varias, ya me dice que puedo yo seleccionar alguna de las que yo tenga. Le voy a dar clic aquí y aquí yo es donde pondría mis accesos que yo sé que tengo. Ahora, como esto viene de un respaldo directo, eso significa que los accesos a la base de datos son exactamente los mismos. Es decir, no tengo ningún cambio en el administrador ni en ninguno de los usuarios que ya tengamos. Entonces, simplemente con eso, le voy a dar en iniciar sesión. Aquí creo que de contraseña le puse admin, entonces voy a volver a iniciar. Y aquí ya está. Ya restauramos una base de datos para pruebas. Suponiendo que viniéramos de un sistema de productivo,
Directamente aquí ya podemos ver que tenemos nuestro sistema de pruebas y lo garantizamos porque en la parte superior me dice que es una base de datos neutralizada para pruebas y no se envían correos electrónicos, desactiva el timbrado de facturas, por ejemplo, y desactiva ese tipo de conexiones por APIs externas, por ejemplo, los métodos de pago. Entonces, eso sería todo por este video. Aquí podemos ir, por ejemplo, a ajustes y podríamos ver que conservamos justamente nuestros dos usuarios que teníamos, el de MarkDemo y el de Mitchell Admin, y pues toda la demás información que se conserva exactamente igual en la otra base de datos. Y pues ya está lista para comenzar a probar. Esto sería todo por este video. Muchas gracias y hasta luego.